Pues seguimos mirando a los mercados financieros. Ya saben que esta semana hemos tenido varios datos de inflación que han decepcionado ligeramente, han quedado por debajo de expectativas y sugieren que efectivamente los bancos centrales tenían razón en que la última milla de la inflación iba a costar. Claro, de aquí a pensar que la bajada de tipos tiene que ser inminente, pues parece que hay un mundo. Vamos a hablar de esto y de lo que nos espera de cara a la semana que viene, porque aquí es donde vamos a tener realmente la novedad. Reserva Federal con además proyecciones macroeconómicas y nuevo dot plot, nuevo gráfico de puntos que nos dice cuántos miembros de la Fed quieren exactamente cuántas bajadas de tipos en los próximos meses y en los próximos años. ¿Dónde ven los tipos de interés? Bueno, esto, Reserva Federal y Banco de Japón, que también lo tendremos la semana que viene, que puede dar un giro de 180 grados en su política monetaria. Saludamos ya que está aquí con nosotros a Luis Garbía, doctor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en ICADE. Muchísimas gracias por venir, Luis. Muy buenas tardes. Un placer, Marta, y estrenando plató. Efectivamente, aquí estamos. Bueno, y hoy vamos a hablar de nuevo un poco de cómo están los mercados, de cuál es la sensación que tenemos de cara a bancos centrales. Semana que viene importante porque tenemos al Banco de Japón y a la Reserva Federal. Y parece que ahora el debate está en torno un poco, Luis, a cómo las bajadas de tipos al final ha sido otra equivocación del mercado. No ha ocurrido cuando estaba esperado, que de hecho al principio se esperaba a principios de año ya una bajada, no la hemos tenido, todavía no. Y de hecho hay miembros de la Fed, por ejemplo, Kashkari, que dice que puede haber solo una bajada en todo 2024. ¿Cuáles son tus sensaciones respecto a esto? Y BlackRock está diciendo también que la inflación parece que es de oferta asociada con precios de energía y que la subida de tipos no ha sido tan buena. A ver, estamos en un terreno es terra ignota, aquella tierra que, que no aparecía en los mapas hace muchos años. Cualquier cosa que hagamos, pues probablemente nos equivoquemos porque estamos aprendiendo sobre la marcha. En cualquier caso, en la situación actual, una economía necesita estabilidad. Haber subido los tipos de interés 400 puntos básicos es una salvajada. Hemos visto que esa salvajada ha tenido consecuencias, la crisis de Silicon Valley Bank, la crisis de los bancos regionales, pero el Banco Central, la Reserva Federal ha suplido esas crisis con inyecciones muy rápidas de liquidez. Para mí, esta es una de las claves de esta nueva economía. En la economía tradicional teníamos una base monetaria estable y tipos de interés que subían o bajaban para controlar la situación, y ahora lo que estamos viendo son unos tipos de interés un poquito descontrolados, han subido, ahora no sabemos muy bien qué hacer con ellos, pero sí que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo se han guardado bajo la manga posibles inyecciones de liquidez para, al mismo tiempo que controlan la política monetaria general subiendo o bajando tipos, en este caso esperemos que bajándolos cuando toque, si hay algún problema localizado, meten liquidez para salvar aquel sitio donde tengamos el agujero. Esa nueva forma de entender la política monetaria yo creo que va a ser la tónica dominante durante los próximos años. No una política monetaria tradicional basada solo en subir o bajar tipos de interés, sino fundamental, monitorización en tiempo real, saber lo que está pasando en cada sitio, en cada parte, en cada país, en cada estado de Estados Unidos, y sobre esa monitorización en tiempo real ajustar la política y actuar, pero de una forma más quirúrgica. En lugar de mirando la economía como un todo, cada vez empezamos a ver cómo nos vamos fijando en regiones completas y, fundamental, la política monetaria es rápida, necesitamos que la política fiscal se ajuste y vaya a esa misma velocidad, que en el caso de España brilla por su ausencia. Efectivamente, bueno, de hecho estaba reflexionando mientras hablabas, parece que ahora los tipos son la herramienta para, digamos, controlar la inflación, y luego estaría el balance, que sería la herramienta para controlar la economía. No sé si a lo mejor van por aquí los tiros, porque sí, parece ser así, ¿no? A ver, Milton Friedman, que murió en 2006, o sea, todo lo que ha dicho Milton Friedman es correcto, porque no llegó a vivir en el 2008, y todo lo que ha pasado detrás, lo que comentaba Milton Friedman es que toda inflación tenía causa monetaria. En el medio y largo plazo. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Que con Internet, con la transmisión de la información, tenemos shocks que afectan a toda la economía en tiempo real. Es que no nos da tiempo a pensar ya no en el largo plazo, sino en el medio plazo. En ese sentido, lo que comentabas, con el balance controlamos la economía. Y además, un balance que está directamente conectado, que es una de las grandes preguntas que me hago yo, ¿qué va a hacer el Banco Central con toda la deuda que tiene? Está muy conectado ese balance con la política fiscal de salvamento, es decir, no una política fiscal racional, sino con todo el quantitative easing, con todos esos bonos que han ido comprando y que van
pues que si fondos europeos yo voy dando deuda, voy quitando deuda y con el balance controlo en cierto modo esa política fiscal. Y luego, efectivamente, subidas y tipos para ver cómo jugamos con la inflación, pero una inflación que cada vez, y es mi opinión, es más de un mundo industrial que ya no existe que de un mundo digital, porque mantenemos constante la inflación y ¿qué estamos viendo con los salarios? Pues en España subimos el salario mínimo, es decir, bajamos el salario medio y cada vez asistimos como la desigualdad social es mayor en todos los niveles. Lo comentábamos la última vez que nos vimos, el Standard & Poor's está cayendo. Lo que pasa es que si metemos el impacto de los 7 magníficos es que está subiendo. O sea, al final, ¿sube o baja? Si miramos solo 7, sube. Pero si quitamos de los 500, quitamos esos 7, si nos quedamos con 493, baja. Por lo tanto, ¿me vale el dato medio del Standard & Poor's? La verdad es que no, porque yo ¿dónde estoy? ¿En los 7 o en los otros 493? Tenemos que empezar a monitorear no ya medias, sino esa divergencia que se está creando y cómo la desigualdad social es un problema real, no ya solo en la economía española, sino en toda, en la economía mundial. Claro, hablando de bajadas de tipos también, es verdad que obviamente los bancos centrales mirarán a la inflación y llevábamos desde hace mediados de 2022, que hoy lo he mirado, hasta mediados de 2023 con una bajada de la inflación rapidísima. Sí. Llega julio del año pasado, 2023, y ahí parece que se para la bajada. Lo que llaman los bancos centrales la última milla de la inflación, que dicen que cuesta tanto. ¿Por qué cuesta tanto? Porque al final lo estamos viendo, que ahí tienen razón. Sí, no, a ver, tienen razón y yo creo que la metáfora va a ser visual. Tenemos una caja llena de chocolates que si la empezamos a mover se desajustan todos. Si queremos volver a colocarlos, pues probablemente con movimiento llegue un momento que coloquemos, todos los chocolates van a estar cambiados, pero podamos ir colocándolos. Pero el ajuste final fino no podemos hacerlo a trompicones. Vale. O sea, si tenemos una inflación provocada directamente por un shock de oferta, es decir, una guerra en Ucrania que hace que el precio de la energía suba, o salir de una pandemia que hace que de repente todos necesitemos comprar un montón de cosas a la vez y además los famosos cuellos de botella, o sea, si tenemos un problema de inflación por oferta, si le metemos un shock subiendo los tipos, pues evidentemente retraemos el consumo, cae el consumo y estamos controlando a lo bestia la inflación. Y aquí hay dos elementos que hay que tener en cuenta. Por un lado, los efectos de segundo orden. Es decir, subimos los tipos y tenemos que ajustar los salarios y todo el segundo nivel de la economía. Y cuando hacemos eso, si volvemos a bajar los tipos, ¿qué puede pasar? Si volvemos a bajar los tipos muy rápido, vuelve a fluir otra vez el dinero, la gente se emociona y los empresarios tienen la tentación de esos efectos de segundo orden volvérselos a repercutir a los clientes porque vuelve a haber actividad económica. Y si nos pasamos de rápido, volvemos a tener la inflación ahí delante. Y hemos dado un viaje para volver al mismo punto donde estábamos. En ese sentido, hay inflación fuerte, subimos mucho los tipos y en el ajuste final, que es donde estamos, pues hay que tener cuidado, hay que tener paciencia y es una situación muy complicada porque además estamos en un entorno que es completamente nuevo desde diferentes puntos de vista. La política fiscal, vuelvo a insistir, europea está destrozada. Tenemos el sur de Europa que no sabemos hacia dónde va, el norte de Europa que tampoco sabemos a dónde va y Alemania en concreto va a necesitar bajadas de tipos prácticamente ya y en ese entorno luego tenemos nosotros un desajuste presupuestario muy grande pero al mismo tiempo el sector del turismo que está tirando de la economía. Por lo tanto, yo ahora mismo no me quiero poner en la piel de los banqueros centrales. Eso sí, monitorizar la economía y en función, y luego están los fondos europeos, que es otra herramienta más que tienen para ajustar política fiscal, que en el caso de España estamos desperdiciando esa gran oportunidad. Por lo tanto, paciencia y en relación con ese ajuste final, pues un poquito de tiempo tampoco está mal, para ver cómo se van acomodando. Otra idea también es que la inflación no es un fenómeno puntual, o sea, es un fenómeno que una vez ha sucedido, no volvemos al punto inicial. Las heridas que se han hecho se quedan ahí y hay mucha gente que está sufriendo. Estoy pensando en las familias, estoy pensando en la subida de tipos y la renta disponible. Una vez la cuerda la tenemos en el cuello, no sigue apretando, pero seguimos teniendo la cuerda y estamos medio asfixiados pensando en las familias, Marta. Sí, sí, porque la inflación tampoco se busca. Los bancos centrales no quieren una bajada de precios, quieren una estabilidad. Quieren una normalidad y no se puede volver. Correcto, no se puede volver, la deflación sería malísima. Pero tenemos que empezar a ver con mucho cariño a todas esas familias que no han salido no ya de la crisis del 2020, sino que no han salido de la crisis del 2008. Decías, no me quiero poner en la piel de los bancos centrales. Te voy a hacer ponerte, Luis. ¿Qué número, si hay algún número mágico en la inflación,
puede hacer que los bancos centrales digan, venga, pues si baja del 2%, aquí es donde yo tengo que bajar? Entiendo que hay muchos números, ¿no? Y que no solo miran al IPC, que miran al PIB, que mirarán el mercado laboral también, pero hay... Sí. No sé, cifras concretas en algunas magnitudes que si confluyen debería haber ya bajada de tipos. Por un lado, la semana que viene veremos el dot plot. Y en el dot plot, en medio largo plazo, está el 2,5%, pensando en la Reserva Federal. Y luego en el Banco Central Europeo, el objetivo del Banco Central Europeo es tener una inflación en torno al 2%, en el entorno al 2%. Ese 2% yo creo que es bastante significativo. Estamos hablando de los efectos de segundo orden y además la economía desde un punto de vista macro necesita estabilidad. O sea, cambios bruscos en la economía no le vienen bien a nadie. Por lo tanto, yo creo que Estados Unidos el objetivo 2025-2026 será ese 2,5% y en el caso de Europa, mirando a Alemania, puede que vayamos un poquito más rápido. Yo creo que ese 2% también sería deseable. Hemos hablado de la Reserva Federal, del dot plot, lo acabas de citar ahora, Luis. ¿Qué esperas de la próxima semana, de la reunión de la FED? Porque en esta Lagarde, en la de la pasada semana, ha sido bastante más habladora. De hecho, lo decíamos, que en las anteriores era muy prudente, hablaba de que era prematuro hablar de bajadas de tipos y ahora no, eso lo ha eliminado del discurso y dice que da fechas incluso abril, junio, para entonces habrá datos suficientes como para tomar una decisión. ¿Qué crees que puede pasar en la Reserva Federal? ¿Va a cambiar algo el discurso igual que lo ha cambiado Lagarde? Yo tengo la sensación de que ya se empiezan a separar un poquito los caminos del Banco Central y de la Reserva Federal, por fin. Sí. Que nunca deberían de haber estado conectados, pero sí que en algún momento Christine Lagarde, y lo hemos comentado desde aquí, ha sido demasiado continuista, no ha tenido esa independencia y daba la sensación de que los jueves después de los miércoles hablaba al dictado Christine Lagarde y Jerome Powell. Eso, bajo mi punto de vista, no es correcto y yo creo que estamos empezando a corregirlo. ¿Qué podemos esperar? Pues en el caso de la Reserva Federal, la crisis de los bancos regionales, que por mucho que Jerome Powell se esfuerce en no decir nada para que no cunda el pánico, está ahí. La banca regional estadounidense necesita, igual que, por un lado, subir los tipos está bien porque te aumenta el margen, pensando desde el punto de vista de la banca. Pero, por ejemplo, el New York Bancorp, el New York Community Bancorp, gran parte de sus activos están basados en el sector inmobiliario de oficinas de alquiler en Estados Unidos. Cuanto más suben los tipos, pues al final más la gente se aprieta el cinturón y si puedes teletrabajar, teletrabajas y no usas. Por lo tanto, esa bajada de tipos de interés que pueden mover y empujar la economía, yo creo que en el caso de Estados Unidos va a hacer que acelere la subida de tipos. Otro dato que hay que mirar es el paro, sin duda. El doble mandato, el dual mandate de la Reserva Federal, ¿qué va a provocar? Hemos visto el mínimo histórico del 3,4% en el paro, ya los últimos datos del paro apuntaban al 3,7% y yo personalmente creo que sí que estamos viendo como el paro va subiendo un poquito y es otro de los datos que va a hacer a la Reserva Federal que tenga que bajar los tipos de interés, pues lo que estamos comentando en junio. Yo creo que los mercados ya empiezan a descontar subidas incluso antes. Christine Lagarde, pues la eterna incógnita. Alemania lo necesita. Y si me apuras, yo creo que toda la economía europea estamos necesita... en la zona euro, estamos en un estancamiento seguro y en una recesión técnica, pues ahí. Totalmente. Y además, si no estamos en recesión técnica, vuelvo a la división. Puede que haya unos cuantos que consigan salvarnos de la recesión, pero la mayor parte de la economía está deprimida. La mayor parte de los hogares tiene una situación que debido a la subida de los tipos de interés no los ha acabado de asfixiar, pero a punto está. Por lo tanto, yo creo que esa bajada de tipos, pensando en la gente, en las familias, es necesaria. Ya para terminar, la semana que viene también tenemos Banco de Japón, el martes, y parece que aquí sí que puede haber cambios después de años de inmovilismo respecto a esa política monetaria tan acomodaticia que había tenido el Banco de Japón, sorprendentemente. ¿Crees que va a haber cambios? Pues... Es que Japón es apasionante. La semana que viene también tenemos Inglaterra, el Banco de Inglaterra, que el Banco de Inglaterra es... también tiene ahí un problemita. Suele actuar totalmente y suele actuar un poquito rápido. Y aprovechando que estamos hablando de islas, las islas, al ser más pequeñitas, deberían de tener un poquito menos de inercia, es decir, se podría ajustar su política monetaria mucho más rápido debido al menor tamaño. En el caso de Inglaterra sí que han subido tipos de interés antes, además están respondiendo con mucha más flexibilidad. En el cambio, en Japón yo creo que aquí hay un factor cultural enorme. La población está mucho más envejecida, no llevan sin subir tipos desde el año 2007.
y luego desde el año 2016 con los tipos negativos. O sea, al final, yo no soy capaz de entender la política monetaria japonesa, del mismo modo que tampoco soy capaz de entender el comunismo en China, sin entender la cultura respectivamente china y japonesa. Es decir, es gente con una paciencia tremenda y además, si nosotros en Occidente necesitamos una política monetaria que sea quirúrgica, allí sí que ellos tienen un cuidado con el dato, un cuidado con los objetivos y es una política monetaria, ellos tienen controlado el rendimiento a 10 años de su deuda pública en un 1% para evitar la deflación. O sea, al final es un control de la economía muchísimo más ajustado del cual vamos a tener en Occidente y yo creo que el factor es cultural. O sea, en Japón es fácil, no lo sé, pero consiguen planificar una economía de una forma súper ajustada. Tienen más del 200% de deuda sobre PIB, que es salvaje. Y aún así funcionan. Al final Japón es un experimento en cuanto a tipos de interés bajo y respondiendo a la pregunta, que me he enrollado y discúlpame, ¿qué esperamos de Japón? Pues yo creo que al final terminarán subiendo los tipos de interés un poquito, no la semana que viene, no en verano, porque todo lo que pueda ser retrasarlo, lo van a retrasar, pero esa subida de tipos obedece a que hemos pasado de un periodo donde la globalización nos imponía tipos cero, después de la quiebra de Lehman, hemos pasado un momento de absoluta emergencia global y lo que estamos viendo es cómo aquella globalización empieza a transformarse en una economía que tiene notas más locales. O sea, seguimos todos interconectados, pero cada uno necesitamos tener herramientas en línea con eso. La política fiscal tradicional, que estaba separada de la política monetaria, cada vez están convergiendo y empiezan a aparecer la identidad digital. Es decir, cada persona, su política fiscal se va a poder individualizar. El euro digital que permite, o el yuan digital, o el yen digital, que permite ajustar la política monetaria en tiempo real a la situación de cada ciudadano y a un contexto global más fragmentado. En ese sentido, una política monetaria global e internacional cada vez va a empezar a tener un poquito menos sentido y vamos viendo cómo al mismo tiempo que jugamos con bases monetarias subimos y bajamos los tipos de interés y llevamos una política monetaria más local, más cercana del ciudadano. Y lo mismo en un barrio, ya me estoy pasando, pero en un barrio tenemos unos tipos de interés un poquito más altos porque es un barrio que funciona, porque es un barrio donde además la población tiene unas determinadas características y en otro barrio donde hay que estimular el crecimiento tenemos una situación mucho más fluida. ¿Por qué? Pues porque es gente más joven, porque es una economía más dinámica y al final dependiendo cómo queramos jugar con esas políticas, pues lo mismo conseguimos que haya gente que se traslade de un barrio a otro. Y estoy hablando a nivel barrio y me he pasado 3 pueblos, pero eso que estamos viendo ahora desde un punto de vista nacional lo iremos viendo cómo se acerca a lo local, a lo municipal. De momento estamos con bancos centrales globales, pero iremos viendo cómo esa política fiscal combinada con la política monetaria se va ajustando más, no ya al nivel nacional, sino a un nivel regional mucho más atomizado, Marta. Pues Luis Garbía, doctor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en ICADE, muchísimas gracias, como siempre súper interesante todo lo que nos cuentas y las reflexiones, Luis, gracias. Nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos con el cierre del mercado europeo.